Hoy veremos el Nikud. Antes de empezar, no olviden suscribirse al canal y darle clic a la campanita para que les avise cada vez que subo un nuevo video. Esto es totalmente gratis. Hoy vamos a ver lo que es el Nikud y básicamente consiste en todos los puntos o rayitas que ven debajo de las letras en hebreo. Esto representa las vocales y es que Nikud significa puntuación. Y no se usa solo para las vocales. Por ejemplo, hay otros usos donde se usa para acentuar una palabra. De hecho, les voy a dejar el link en la descripción para que puedan ver el uso del dagesh y cómo se usa para acentuar las palabras. Además, siempre dejo una tabla donde pueden descargar las vocales y las consonantes que he enumerado para que puedan ser encontradas en la tabla mucho más fácil. Así que empecemos. Vamos a ver los tres tipos de A. Y para esta tenemos la primera, que es esta que ven acá, kamatz. Esta otra, que solo es una rayita, pataj. La otra, que es una rayita y dos puntitos, hataf pataj. Vamos a ver algunos ejemplos. Primero, con kamatz, lo tenemos en la palabra shahor, que significa negro. Luego, la de la rayita, que es pataj, en Haya, que significa animal. Y por último la tercera, esta que es Hataf Pataj, que es este que vemos acá, lo encontramos en la palabra Atalef, que significa murciélago. También tenemos tres tipos de E, aunque hay un cuarto, pero lo vamos a ver a más detalle. Así que tenemos la primera, que es Tseri o Tsere. También la segunda con tres puntitos, que es segol. Y por último el hataf segol, que son 5 puntos. Así que para la primera, el ser, tenemos la palabra arrebot, que significa fianza. Y lo podemos ver acá. La segunda, que es segol. Y lo podemos ver en la palabra sefer, que significa libro, y está compuesto por 3 puntos. Por último tenemos el de 5 puntos, hataf segol. Lo encontramos al inicio de la palabra, como pueden ver acá. Emet significa verdad. La siguiente es la número 4 de los tipos de E, y esta se llama shva. Shva. Y como pueden ver, está constituida por 2 puntos debajo de la letra. Y son 2 puntos en vertical. Así que podemos tener la siguiente pronunciación, parpar. Como pueden ver, está acá y no suena como una E. Es decir, su sonido se acota para dividir la sílaba. Luego tenemos acá en esta otra, nemalim. Acá sí la estamos pronunciando. Significa hormigas. Ahora bien, tenemos varios tipos de shva, la shva nah, la shva na, shva merrajef y shva gaya. Nos vamos a centrar en estas dos. En el hebreo antiguo sí se veía la diferencia de estas 4. Como el tema de este video pues no es hebreo antiguo, nos vamos a centrar en 2. La nah y la na, que son las más comunes. Y es que la na, como pueden ver, significa nah, descansa. Y na, mueve. Entonces, cuando tenemos la shva nah, esta no se pronuncia, solo la shva na, porque tiene movimiento. Pero lo vamos a entender con las reglas que vamos a ver a continuación. Y es que solo se pronuncia, o sí se pronuncia, cuando está debajo de la primera letra y es una de las siguientes, yod, lamed, mem, nun o resh. Cuando está al principio y la segunda letra es sin sonido, tales como alef, e y ay. Cuando existen 2 en la misma palabra, la segunda sí se pronuncia y la primera no, como pueden ver acá. Cuando empieza con preposiciones o prefijos que están con bet, con vav, con kaf o haf, con lamed y con tav. Y cuando hay 2 letras iguales o su sonido es parecido. Por ejemplo, acá que tenemos 2 mem y uno lo tiene, aquí sí se pronuncia. Claro, vamos a hacer un ejemplo de cada una de ellas. Así que empecemos. Cuando está debajo de la primera letra y es una de las siguientes. Yod, lamed, mem, nun o resh. Mevalim,
que significa pasar o llevar a cabo. Noten que lo estamos pronunciando. En la palabra Yerushalayim, Jerusalén. Leamtir, llover. Meshalim, ejemplos. Y Nemalim, hormigas. También sí se pronuncia cuando está al principio y la segunda letra es sin sonido, tales como Aleph, E y Ay. Vean acá, Teufa, aviación. Leitofef, revolotear o volar. Teuda, certificado. Lean, ¿dónde? Y Meandes, ingeniero. Vamos a ir a la tercera. Sí se pronuncia cuando existen dos. La segunda sí se pronuncia y la primera no. Vamos a ir primero a estos ejemplos de aquí abajo. Y vean. Yimshelu, ellos gobernarán. Lo estamos pronunciando. Yimshelu. Ellos recibirán, que es Yichtebu. Lo estamos pronunciando acá el segundo, el primero no. Pero noten estas palabras, aunque están dos acá, el primero y el segundo. Nos diría la regla que el primero no se pronuncia y el segundo sí, pero vemos acá leí traot. Aquí pareciera que solo estamos pronunciando el primero y el segundo no. ¿Por qué? Porque estas están formadas con letras que vimos en la segunda regla. Es decir, que si hay hay o Aleph, se pronunciará la primera y la segunda no. Es como invertirle la pronunciación. Es decir, la primera sí se pronuncia y la segunda no. De lo contrario, solo se pronunciará la segunda. La cuarta. Sí se pronuncia cuando empieza con preposiciones o prefijos, tales como bet, vav, kaf o haf, lamed y tav. Por ejemplo acá, bereija. Bereija quiere decir con color y aquí tiene la preposición con. Vean acá, berragdanim. Ve si se pronuncia. Keisha. Keisha como una mujer. Y aquí noten que estamos usando los prefijos o las preposiciones y unos y como una mujer. Y luego acá, le mala para arriba. El prefijo le que le indica dirección. Y te vale, este es un prefijo porque viene del tiempo futuro. Para ella pasará. Entonces cuando vean acá, sí se pronuncia. Y por último, sí se pronuncia cuando hay dos letras iguales o su sonido es parecido. Por ejemplo acá, alelu. Dos letras iguales se pronuncia. Que es alabe. Vean esta, comema. Dos letras iguales, sí se pronuncia. Ella indignó. Y shada beta. Tú asaltaste. Y vean acá, sí se está pronunciando porque hay dos dalet juntas. Ahora vamos a ver cuando no se pronuncia. Y básicamente vamos a decir que solo para estas dos reglas. Cuando está debajo de la primera letra y no es una de las siguientes. Yod, lamed, mem, nun y resh. Cuando hay dos juntas al final de una palabra o está sola al final de una palabra. Puede ser acá que hayan dos juntas al final o esté sola al final. Vamos a ver acá. No se pronuncia cuando está debajo de la primera y no es una de las siguientes. Yod, lamed, mem, nun o resh. Por ejemplo acá no es una de estas, entonces pronunciamos shlemot. Es decir, no pronunciamos el sonido de la E. Vean acá, tzbaot, no es una de estas. Luego acá, bueno, antes de pasar a la siguiente, tzbaot, ejércitos. Shlosha significa tres, ¿vean? No pertenece a estas. Después, y no pertenece a estas. ¿Qué significa cosas? Y ptah no pertenece a estas, entonces no se pronuncia. ¿Y qué es? Abrir. Y la segunda regla, cuando hay dos juntas al final de una palabra o está sola al final de una palabra. Por ejemplo acá, kabalt, dos juntas al final, no se pronuncia. ¿Qué significa? Tú te quejaste. Natat, una al final de la palabra, ¿qué significa? Tú diste, no se pronuncia. Shelach, al final también de una palabra, no se pronuncia. Yat, de nuevo, al final de una palabra, no se pronuncia, que es tú. Y shelach, tuyo.
Vamos a ver ahora los tipos de I. Y básicamente solo hay dos. Tenemos el hirik y el hirik yod. Hirik solo es un puntito y hirik yod está acompañado por un puntito y una yod. Así que para hirik tenemos lichtov. Noten acá, la estamos usando. Lichtov, que es escribir. Luego el hirik yod lo podemos ver acá acompañado del punto por la yod. Y aquí, ki, significa por qué. Y no porque pregunta, sino cuando se da una razón. Luego tenemos los tipos de O. Vamos a decir que son 4. Como los podemos ver acá, los vamos a ver a continuación. El primero es el Jolam Haser. El segundo, Jolam Malé o Jolam Bab le llaman también. El tercero, Hataf Kamatz. Y estos nos pueden confundir a veces que parecen as. Igual que el siguiente, Kamatz Hatuf, también parece a una A. Pero vamos a ver ahora unos ejemplos. Son pocas las palabras, la verdad, que lo usan, pero existen. Así que veamos la primera. Tenemos el Jolam. Lo podemos ver aquí, en la palabra Oalim, que significa tiendas. Y noten que aquí ya estamos usando otra, pero la vamos a ver más adelante. También tenemos cuando lo acompaña con una Bab, como podemos ver acá, consonante con Bab, como podemos ver aquí en Kodem, estamos usando el Jolam Bab. Entonces Kodem es anterior o previo. Y ahora el que nos podría confundir con una A, pero tiene estos dos puntitos, es el Hataf Kamatz. Y este lo encontramos en palabras como Tzohoraim o Tzohoraim, pronuncian algunos. Vemos acá que aquí la encontramos, la O. Tzohoraim es tarde. Luego, Kamatz Hatuf, tenemos acá de nuevo en Oalim. Y es la que les decía acá. Son pocas las palabras que lo usan, pero existen. Y vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, acá tenemos que nos podría confundir pero vemos aquí Naomi y estamos utilizando esta O. Es un nombre bíblico muy antiguo, entonces se usa bastante esta O. Mojorat, vean acá, parece la A, pero acá es una excepción y se pronuncia Mojorat, que es el día siguiente. Después Nooro, que es su juventud. Las dos son O. Nooman, seremos creídos. Y vean acá, estamos utilizando de nuevo las dos O. Y por último, Jochma, sabiduría. Y acá estamos utilizando esta otra. Así que hay que tener cuidado y quizás conocer un poco las palabras, pues vienen con el tiempo. E igual, pues siempre se cometen errores y son palabras muy antiguas, entonces conservan todavía estas O. Por último, vamos a ver las U. Y estas solo tenemos dos tipos. La Kubutz, que muchas veces la escriben así, o con esta U. Y es que básicamente consiste en 3 puntos. Y luego, Shuruk, que es una Bab con el puntito en medio. Vamos a ver los ejemplos. Aquí, Kubutz, lo vamos a usar en la palabra Hulda, que significa rata. La podemos ver acá. Después, vamos a tener Shuruk en la palabra Shamur. La tenemos acá, que es guardado. Y por último tenemos una vocal extra que nos hace un sonido de la E con la I, es decir, E. Y básicamente está conformado por esta y por esta, pero lo vamos a ver ahora. La primera se llama Tsereyod y la segunda Segol Yod. Así que vamos a ver los ejemplos. Tsereyod lo encontramos en Vnei y podemos verlo acá. Vnei significa hijos de. Muchas veces solo van a encontrar o van a escuchar Vne. A veces Vnei. De cualquiera de las dos formas recuerden que es hijos de. Y por último, el Segol Yod en la palabra Eleja. A veces van a escuchar también Eleja o en una pronunciación rápida Eleja, que es hacia ti. Y noten que aquí está. Y es básicamente como que se cortara la Yod, Eleja. Esto fue el Nikud. Claro, hay algunas excepciones que quizás no incluimos en el video. Si tienen preguntas pueden dejarlas en la sección de comentarios y si les gustó el video no olviden de darle like. Gracias.